Tiroteo en Las Vegas deja más de 50 muertos y más de 200 heridos. En un referendo ilegal, los catalanes dicen sí a la independencia. El gobierno español lo desconoce. El presidente Enrique Peña Nieto asegura que lo más urgente es atender la emergencia y apoyar en la reconstrucción de viviendas. Vamos a dedicar nuestros esfuerzos centrales a lo que es la reconstrucción de vivienda, sin abandonar la reconstrucción de todas las otras espacios o edificios. Aumenta a 361 el número de víctimas del terremoto. Hoy regresan a clases más de 3,000 escuelas. La SEP revoca el permiso al colegio Enrique Rebsamen. El secretario de Hacienda afirma que hay fondos suficientes para atender la reconstrucción. Los ajustes que se le hagan al presupuesto el que entra permitirá dentro de esas metas que contemos con los apoyos presupuestales. Hay más de 328,000 negocios afectados por el terremoto. Alerta amarilla en 14 delegaciones por las lluvias de ayer. Un espectacular cae en el aeropuerto. Los aspirantes presidenciales del Frente Ciudadano piden que el candidato sea elegido por una elección abierta. Descubridores de los mecanismos de los ritmos circadianos ganan el Nobel de Medicina. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen en una edición más. Y empezando la semana más aquí en México al día. En este momento la temperatura 15 grados centígrados en la capital del país. Como siempre, desde aquí un saludo muy afectuoso también a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Saludo con gusto, como cada mañana, a mi compañero Omar Cepeda. Omar. Hola Pati, ¿qué tal? Así es, vaya semana, vaya inicio de semana, sobre todo el concierto internacional. Ya les tendremos toda la información, sucesos que acaban de pasar allá en Estados Unidos, muy impactantes. Permítame saludar con mucho gusto a Griselda Yebra, a Miguel González esta semana, quien se encuentra en la lengua de señas y nos permite, por supuesto, comunicarnos también con ustedes. Son las 6:32, estamos listos, acompáñenos, este es su informativo, le tenemos la noticia al día. Así es, otra vez de nueva cuenta, Estados Unidos. Al menos 50 personas murieron y más de 200 resultaron heridas en un tiroteo que se registró la noche de ayer durante un festival de música country que se realizaba en las inmediaciones del Hotel Casino Mandalay Bay en la ciudad de Las Vegas. Por cierto, uno de los casinos más conocidos de Las Vegas. La policía de Nevada informó que el sospechoso ya fue identificado como Stephen Paddock, de 64 años de edad, quien había disparado desde el piso 32, desde el Hotel Mandalay Bay, y este presunto agresor fue abatido por la policía. Aproximadamente a las 10:08 recibimos llamadas en el departamento sobre múltiples disparos que se dirigían del Mandalay Bay hacia el concierto Route 91, que estaba teniendo lugar en el lado este de Las Vegas Boulevard. A través de una investigación hemos determinado que los disparos provenían del piso 32 del Mandalay Bay. Nuestros oficiales respondieron a ese lugar y encontraron al sospechoso, quien fue abatido inmediatamente. También compartieron la imagen de esta mujer, quien supuestamente es la acompañante del atacante y quien fue detenida minutos después. En su cuenta de Twitter, el hotel donde se produjeron los disparos mandó sus condolencias a los familiares de las víctimas. Asistentes al concierto compartieron en redes sociales el momento en que ocurrió así el ataque. Ahí está también el tuit del presidente Trump. Así se vivió el terror. Hace unos momentos el presidente Trump, como le decía, publicó en el Twitter: mis condolencias a las víctimas y familiares del terrible tiroteo. Dios los bendiga. Así es, Pati, información que se está dando a conocer en cada minuto, en cada momento. Nosotros les tendremos todos los detalles. Hasta el momento, al menos 50 personas muertas, más de 200 heridos en esta catástrofe. Ya es el tiroteo que causa mayor número de muertos en la historia de los Estados Unidos en estas circunstancias. Estamos hablando de un hecho terrorífico, un hecho que todavía no se decide si es un acto terrorista o es un lobo solitario. En fin, eso está por darse a conocer.
Vámonos a otros temas internacionales, vámonos hasta Europa, vámonos hasta España. En la comunidad de Cataluña, allá en este país ibérico, se llevó a cabo el referéndum, tan esperado referéndum por la independencia de la comunidad autónoma catalana. Desde las 9 de la mañana de ayer y hasta las 8 de la tarde, más de 2 millones de personas acudieron a las urnas a emitir su voto, un voto que legalmente no estaba reconocido. Con más del 90% de estos sufragios, los catalanes piden independizarse de España. Las elecciones convocadas por el gobierno catalán y rechazadas tajantemente por el gobierno español y parte de la comunidad internacional se desarrollaron en medio de un ambiente violento, y aquí es donde surgió algo que no le convino al final en las críticas al gobierno de Mariano Rajoy y que dejó como resultado a más de 800 personas heridas, escuelas dañadas y una infinidad de quejas contra el gobierno. Desde temprano, elementos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil Española impedían a la población que acudieran a las urnas a votar, lo que ocasionó la indignación de los catalanes y diversas manifestaciones. Incluso el partido del Barcelona decidió la directiva no abrir la puerta a las personas, es decir, se jugó el estadio vacío, y esto también generó muchísimas reacciones, incluso del jugador Piqué, quien lloró al final del partido, expresando por supuesto este rechazo a la violencia. También la Comunidad Europea rechazó la violencia, aunque nunca apoyó este referéndum, pero sí dijo: así no son las cosas. Esas imágenes han dado la vuelta al mundo, las imágenes de la represión ordenada por el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. Y bueno, al respecto, precisamente, Rajoy aseguró que no ha habido un referendo de autodeterminación de Cataluña. En un mensaje dirigido a la nación luego de los sucesos ahí en Cataluña, aseguró que todos los españoles han podido constatar que el Estado de Derecho se mantiene fuerte, bueno, a la manera de Rajoy, pero además vigente. Hoy no ha habido un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Hoy todos los españoles hemos constatado que nuestro Estado de Derecho mantiene su fortaleza y su vigencia, que responde a quienes lo contravienen, que reacciona frente a los que lo quieren subvertir, que actúa con todos sus recursos legales ante cualquier tipo de provocación y que lo hace con eficacia y con serenidad. Y se ha demostrado que nuestro Estado democrático tiene recursos para defenderse de un ataque tan serio como el que se intentó perpetrar con este referéndum ilegal. Por cierto, está cayendo la bolsa de España tras estas manifestaciones y estos hechos allá en España. Por su parte, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aseguró que la comunidad autónoma de Cataluña se ha ganado el derecho a tener un Estado independiente que se constituya en forma de república. Puigdemont aseguró que trasladará en los próximos días al Parlamento catalán los resultados de la jornada de ayer para que actúe de acuerdo con lo previsto en la ley del referéndum. Por eso hoy, con esta jornada de esperanza y también de sufrimiento, decía, los ciudadanos de Cataluña nos hemos ganado el derecho a tener un Estado independiente que se constituya en forma de república. Como consecuencia, el gobierno que presido trasladará los próximos días al Parlamento de Cataluña, sede y expresión de soberanía de nuestro pueblo, los resultados de la jornada de hoy para que actúe de acuerdo con lo previsto en la ley del referéndum. Por cierto, que en las últimas noticias respecto al referendo de Cataluña, el presidente de la Generalitat pidió ya la salida de la Policía Central del territorio catalán. En Noticias de México, el presidente Enrique Peña Nieto continúa visitando los estados afectados por los sismos. Este fin de semana estuvo en Guerrero. Lo más urgente es atender la emergencia y apoyar en la reconstrucción de viviendas, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto al realizar un recorrido por Taxco, Guerrero. Vamos a dedicar nuestros esfuerzos centrales a lo que es la reconstrucción de vivienda, sin abandonar la reconstrucción de todas las otras espacios o edificios que resultaban afectados, especialmente también las escuelas, centros de salud y otras instalaciones que prestan servicios públicos. Pero creo que lo más urgente es ahorita atender la emergencia.
Acompañado por los secretarios de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y de Educación Pública Aurelio Nuño, además del gobernador de la entidad Héctor Astudillo, el presidente Peña Nieto recibió un primer balance del impacto del sismo en esta comunidad. 240 viviendas afectadas aquí en Taxco y algunas otras afectaciones de casas muy particulares que se han venido censando para poder apoyar. Ante cientos de habitantes de Taxco y frente a las puertas de una de las iglesias católicas más emblemáticas de nuestro país, la de Santa Prisca, que resultó también dañada por el temblor del 19 de septiembre, el presidente habló de los recintos culturales afectados. El patrimonio cultural se va a salvar, que hay que destinarle recursos, que esto va a tomar tiempo, sí lo va a tomar porque es una reconstrucción pues muy cuidadosa, casi artesanal, me podría yo decirlo, la que hay que venir haciendo a todas estas edificaciones. Aquí el presidente dijo que el gobierno tiene fondos para la reconstrucción de los edificios históricos, aunque no son suficientes, aclaró, y por ello agradeció el apoyo de la iniciativa privada para esta labor. Con respecto al tema educativo, el presidente reiteró que se reubicará a los alumnos que no puedan regresar a clases y para ello se instalarán escuelas provisionales para que los niños no pierdan el ciclo escolar. Por último, el presidente informó que en la semana viajará nuevamente a Chiapas y Oaxaca a continuar la supervisión de la etapa de entrega de apoyos para la reconstrucción de viviendas. Para México al Día, Gustavo Castillo. Por su parte, el Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, actualizó el saldo preliminar de personas fallecidas a 361 a causa del sismo de magnitud 7.1 del martes 19 de septiembre. A través de su cuenta de Twitter, detalló que de ese total, 220 corresponden a la Ciudad de México, 74 al Estado de Morelos, 45 a Puebla y 15 al Estado de México. En tanto, 6 víctimas se registraron en Guerrero y 1 en Oaxaca. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, actualizó las cifras de personas fallecidas tras el terremoto aquí en la Ciudad de México. Tenemos 220 personas que lamentablemente pierden la vida, de las cuales son 84 hombres, 136 mujeres, 29 menores, 219 identificados, solo una persona sin identificar. Tenemos ahora 136 carpetas de investigación iniciadas, 66 apoyos funerarios. En el servicio hospitalario continuamos con 25 personas hospitalizadas, 4 en rojo, 21 en amarillo. Se están realizando tareas de verificación sanitaria. No tenemos ningún problema. También reconoció a la Comisión Federal de Electricidad por el apoyo que ha dado a las ciudades en el restablecimiento de la energía eléctrica. Están ya totalmente atendidos Benito Juárez y Cuauhtémoc. Solamente estamos pendientes en los centros o en la zona cero, en las zonas de trabajo específico, pero todo lo demás hemos recuperado con la CFE, así que nuestro reconocimiento a esta tarea. Por su parte, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, informó que en el edificio derrumbado de Álvaro Obregón 286 se presume que aún hay 8 cuerpos bajo los escombros. Aseguró que por esa razón los rescatistas continuarán trabajando intensamente hasta sacar a la última persona. Al momento se han rescatado 40 cuerpos que corresponden a 24 hombres y 16 mujeres. La SEP informó que hoy en la Ciudad de México 3.591 escuelas van a tener clases al obtener el dictamen de seguridad. Obtuvieron ya su dictamen otras 201 escuelas públicas de educación básica, más de 600 instituciones particulares también de educación básica, 15 escuelas públicas y 100 particulares de educación media superior, una escuela pública y 13 privadas de educación superior, así como 64 guarderías. La SEP ratificó que escuela que no tenga el dictamen de seguridad estructural no puede reanudar clases por seguridad, por supuesto, de los estudiantes y también de los maestros. La Secretaría de Educación Pública revocó las autorizaciones de incorporación que le permitirán al Colegio Enrique Rebsamen presentar los servicios de educación en los niveles de preescolar, primaria y secundaria
por lo que queda prohibido que la institución continúe proporcionando esos servicios educativos en ese plantel o en cualquier otro. La SEP señaló que tiene como prioridad preservar la seguridad e integridad física de la comunidad escolar y ha ofrecido a los padres de familia del colegio Enrique Rebsamen el apoyo administrativo necesario para inscribir a sus hijos en las escuelas públicas y particulares de su preferencia. Finalmente, la SEP informó que colabora ampliamente con la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México para proporcionarle toda la documentación que ha requerido relacionada con este colegio y coadyuvar en la misma manera con todas las instancias que así lo soliciten. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, informó que en las regiones afectadas por los terremotos ya regresaron a clases 8.5 millones de alumnos y en las próximas semanas se van a integrar otros 7.8 millones. Dijo que no se perderá el ciclo escolar y que va a corresponder a las autoridades de cada entidad federativa ajustar el calendario. También dijo que de acuerdo con cifras preliminares son 12.931 escuelas las que tienen algún tipo de daño y que se requerirán unos 13.000 millones de pesos para su atención. 577 planteles deberán reconstruirse totalmente, 1.847 de manera parcial y unos 10.000 tendrán que repararse de afectaciones menores. Lo más importante es que todos estemos tranquilos y seguros de que las escuelas a las que se regresa tienen un dictamen de seguridad estructural. Y eso tarda, sobre todo si lo queremos hacer bien como lo estamos haciendo. Cada inspección se tiene que hacer con el tiempo que se requiere, que se debe de hacer con los expertos, con los directores responsables de obra. Y me parece que aquí todos tenemos que entender y comprender que eso lleva tiempo, lo hemos dicho, llevará 3 semanas. Reiteró el secretario Nuño que la escuela que no tenga el dictamen de seguridad estructural, insistimos, no puede regresar a clases y dijo que en las próximas 2 semanas se va a terminar el trabajo de revisión de los planteles. Por cierto, el equipo de México al Día realizó un recorrido por una de las zonas más afectadas en el sur de la Ciudad de México, allá en Villacuapa. A casi ya 3 semanas del sismo del 19 de septiembre, vecinos de los edificios que se dañaron en Avenida Canal de Miramontes en Cuapa se encuentran angustiados, pues hasta el momento las autoridades de la delegación Coyoacán no les han proporcionado un dictamen sobre las condiciones en que se encuentran sus hogares. Tuvieron varias personas de protección civil, ingenieros, arquitectos, y todos nos daban un dictamen diferente. Nunca fue oficial, nunca fue en papel, siempre fue verbal. Nos decían, pueden subir con cuidado, dando ciertos pasos en algunos lugares, cuidando el hacerlo suavemente. Otros nos decían, no es posible, está muy mal el edificio, no pueden subir. Total que nunca se pusieron de acuerdo, nunca nos dieron un dictamen oficial, hasta que al 3er o 4.er día llegó el delegado, hizo una reunión con todos los vecinos, nos prometió los dictámenes en papel para que pudiéramos hacer algunos que tienen hipotecas o que tienen seguros, pudieran hacer trámites ya. Y pues seguimos esperándolo, eso fue hace más de una semana. Don Juan, inquilino del edificio 3032 de Canal de Miramontes, señaló que les surge un dictamen, pues las compañías proveedoras de servicios les están cobrando los mismos. ¿Cómo es posible que sepan cómo está la situación y que no piensen, que no tienen un criterio un poco más amplio, tanto Sky como la compañía de luz, para saber cómo están las cosas? Ah, no, Sky, lo podemos meter a buró de crédito si no paga. Oiga, espéreme, no es así. No es así las cosas, pero por desgracia, los señores que vino con el delegado, el ingeniero RDO, no sé cómo. DRO, no hay problema. Está vital, se va a recomponer, se va a hacer perfecto. Para nosotros es una bendición, pero necesitamos sacar ropa. Esto son 2 camisas que saqué, los mismos pantalones. Nos dejaron sin ropa y no nos permiten entrar por la ropa. Algunos de los vecinos de estos edificios se han instalado enfrente de sus hogares, pues muchos no tienen a dónde ir y otros para vigilar, pues señalan que en los primeros días se metieron a robar algunas de sus pertenencias. Guardias porque tenemos todas las cosas ahí, no hemos podido ingresar y pues esperando respuestas, es lo que estamos haciendo aquí. El día 19 nos dijeron que nos saliéramos, Protección Civil, y que iban a venir a decirnos en qué situación estábamos, pero lo único que nos dijeron que ya no podíamos volver a entrar. Por otra parte, en el multifamiliar de Tlalpan ya no se ve gente trabajando en la remoción de escombros ni al Ejército y Marina, en donde colapsó un edificio, e inclusive
El fin de semana se reabrió ya la circulación en Calzada de Tlalpan en dirección al centro de la ciudad, en donde continúan trabajando 54 elementos de la Unidad Militar de Emergencias de España. Es en el edificio de la avenida Álvaro Obregón 286, hasta donde este domingo habían sido recuperados 40 cuerpos del inmueble y según el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera, se calcula que aún pueden haber 8 cuerpos más. Para México al Día, Gilberto Rodríguez Monroy. El gobierno de México reconoció y agradeció el trabajo de la ONU y la Unión Europea, cuyas brigadas de rescate apoyaron durante la emergencia del terremoto. En una ceremonia de despedida, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, destacó el trabajo de los expertos de la ONU. La solidaridad no conoce fronteras. Desde Canadá, nuestro compañero Gabriel Ramírez nos tiene la siguiente historia. En Canadá, los mexicanos también levantaron el puño para solidarizarse con las víctimas de los sismos de septiembre pasado. Es nuestra manera de decir: México, estamos presentes. No importa que no estemos físicamente con ustedes, pues llevamos a México en el corazón. Desde la emergencia, la comunidad mexicana en Canadá ha realizado diversas iniciativas para enviar ayuda humanitaria y recaudar fondos para las zonas afectadas. Aunque la tragedia fue a más de 4,000 kilómetros de distancia, los corazones de los mexicanos en Canadá también se cimbraron. Yo creo que en shock, y shock desde aquí de que estamos, o sea, de lejos, ¿cómo poder ayudar? Bien difícil porque se queda la familia allá, estamos acá solos, entonces tenemos conocidos, familiares, que al momento en que todo sucedió queríamos saber cómo se encontraban, pero como no había comunicaciones era más la desesperación. Destacadas figuras mexicanas que residen en Canadá como el cineasta Guillermo del Toro y el pitcher de los Toronto Blue Jays Roberto Osuna también se han sumado a la causa. En solidaridad por este momento tan duro que se está viviendo. Yo creo que aquí también los canadienses, salvadoreños, colombianos, quien sea, todos alguna vez necesitamos de cualquier persona y ahora lo necesitamos a ellos. Políticos canadienses reconocieron la solidaridad de la comunidad mexicana y anunciaron apoyos para los damnificados y la reconstrucción. Estoy muy orgulloso de esta comunidad. Ustedes hacen lo que nos mejor caracteriza a los torontonians, ayudar unos a otros. Nuestra premier, Kathleen Wynne, anunció que la provincia de Ontario daría $100,000 a los mexicanos. Tan solo en el evento denominado Canada with Mexico, al que se sumaron otras comunidades latinoamericanas, se lograron recaudar alrededor de $25,000. Espero que todos en México puedan sentir los buenos deseos de Toronto y toda la gente de Toronto. Los fondos recaudados en este evento serán enviados a la Cruz Roja en el estado de Oaxaca. Para México al Día, desde Toronto, Canadá, Gabriel Ramírez. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dijo que sí hay recursos suficientes para hacer frente a la contingencia de los terremotos y comenzar la reconstrucción. Los sismos del 7 y 19 de septiembre no tendrán un impacto en las estimaciones económicas ni en la consolidación fiscal. Esto lo dijo José Antonio Meade, secretario de Hacienda, quien añadió que el proceso de reconstrucción se dará en un marco de estabilidad. No pensamos que esto vaya a afectar las metas ni del 17 ni del 18 y más bien tenemos convicción de que la reconducción de este año y los ajustes que se le hagan al presupuesto el que entra permitirá dentro de esas metas que contemos con los apoyos presupuestales y que cuente la población con los apoyos presupuestales que se ocupan con cargo a la emergencia. En un encuentro con medios de comunicación, Meade Curibreña informó que hay recursos suficientes para otorgar apoyo en lo inmediato y comenzar con la etapa de reconstrucción. Desde el punto de vista presupuestal, hoy se tienen autorizados y fondeados aproximadamente 6.500 millones de pesos. Tenemos recursos presupuestales adicionales que se tienen calendarizados y respecto de los cuales habremos de seguir autorizando desembolsos en la medida en que se vayan materializando las solicitudes y cuando tengamos mejores elementos de información de calendario y de ritmo, pues iremos haciendo adecuaciones adicionales. En este sentido, dijo que aún hay tiempo para hacer ajustes en el presupuesto económico del siguiente año. Estamos ciertos de que habrá solidaridad en la Cámara de Diputados para que la reconstrucción sea uno de los elementos que apuntalen el esfuerzo presupuestal del año que entra. José Antonio Meade aseguró que no habrá espacio para que estos recursos sean utilizados con fines electorales. No hay deseo ninguno de aprovechar el electoral. Sería, yo creo, muy miserable el tratar de darle
un matiz electoral al despliegue humanitario que se está teniendo y que se está teniendo con absoluta transparencia. Asimismo, adelantó que hoy comenzará a operar la hoja de transparencia, un sitio web donde se podrá dar seguimiento en tiempo real al dinero que se erogue del Fonden. Para México al Día, Flor Hurtado. Y de acuerdo con el INEGI, los sismos dejaron 328.662 negocios afectados en 8 estados del país, de una muestra representativa de 2 millones. Por primera vez en su historia, el INEGI realizó una encuesta por las afectaciones de un desastre natural en la que se registró que Oaxaca es el estado con más daños, seguido de Morelos, Chiapas y Puebla. De los negocios afectados, 10% ya recibió algún tipo de ayuda, mientras que el restante 90% no ha recibido apoyos. El sismo del 19 de septiembre también trajo importantes pérdidas económicas para los negocios. Decenas de negocios cercanos a los edificios que colapsaron el pasado 19 de septiembre en la Ciudad de México continúan cerrados. Los cierres al tránsito y al paso peatonal en delegaciones como Tlalpan, Benito Juárez y Cuauhtémoc trajeron consigo pérdidas económicas. Algunos negocios en la colonia Roma ya comienzan a abrir, pero lucen así, vacíos. Eso ha provocado que prácticamente no haya ventas en la zona en donde nos encontramos. Son 2 semanas que prácticamente las ventas están en cero. Sí nos afectó mucho porque la verdad no hay clientes. Antes vendíamos como 3,000, 4,000 pesos al día y ahorita como 500, para nosotros es muy poco. Más de un 60 o 70% sí hubo un poco de pérdida económica. De acuerdo a cifras del propio gobierno capitalino, se calcula que los negocios ubicados en las zonas afectadas por el sismo registran pérdidas de 68 millones de pesos. Este motivo también ha generado la pérdida de empleos. Muchos trabajadores permanecen con miedo a perder sus fuentes de ingresos. También igual nos está afectando todo esto porque pues la verdad no hay entradas, no nada más es él, ni yo, hay otras personas, otros compañeros que igual los mandaron a descansar por lo mismo. Aunque no están vendiendo, apoyan a brigadistas y voluntarios. Estamos aquí apoyando en lo que es apoyar en la comida, baño, luz. Todos estamos dando como mexicanos un granito de arena, ¿no? Yo creo que es más grande esto y ayudar que las pérdidas económicas. Siempre uno sale adelante. Mi socia y yo dijimos, va a estar cañón, pero vamos a salir. Esta semana, autoridades del gobierno de la Ciudad de México anunciaron el acceso a créditos para micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por el sismo, que pueden ir desde los 9,000 pesos hasta los 3 millones de pesos. Para México al Día, Antonio López. El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México anunció que instalará un sistema de protección ante eventos sísmicos en la torre de control de tráfico aéreo del nuevo Aeropuerto Internacional de México. El sistema consistirá en 12 aisladores sísmicos que serán colocados en la base de la torre de control, permitiendo con ello soportar sismos superiores a los 9 grados en la escala de Richter. Las lluvias fuertes de ayer por la tarde en la Ciudad de México dejaron encharcamiento y también afectaciones en diversas zonas de la capital. Hubo afectaciones en la calzada Ignacio Zaragoza, en la avenida Río Churubusco y en la estación del metro Pantitlán. Además, en uno de los estacionamientos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se cayó un espectacular. Vamos a nuestro primer resumen. Tiroteo en concierto de Las Vegas deja al menos 50 muertos y más de 200 heridos. El atacante fue abatido. Incertidumbre en Cataluña después del referéndum ilegal. El gobierno usa la violencia para impedir la votación. Desde Taxco Guerrero, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que lo más urgente es apoyar en la reconstrucción de viviendas después de los sismos. Aumentó a 361 el número de víctimas por el sismo del pasado 19 de septiembre.
La Secretaría de Relaciones Exteriores agradece a la ONU y a la Unión Europea por la ayuda después del sismo. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, aseguró que no se perderá el ciclo escolar después del cierre de escuelas. Más adelante, 3 estadounidenses ganan el Premio Nobel de Medicina por sus hallazgos sobre los ritmos circadianos. Y en los deportes, el Barcelona juega a puerta cerrada en desacuerdo por la violencia en el referéndum del día de ayer. Vámonos hasta Washington con José López Zamorano, corresponsal de Notimex, para conocer, Pepe, muy buenos días, los últimos informes sobre este terrible tiroteo que se vivió en Las Vegas. Muy buenos días desde la Ciudad de México. ¿Qué tal? Buenos días, Pati. Buenos días, Omar. Pues por desgracia, las últimas noticias no son nada buenas. Ha aumentado a más de 50 el número de muertos, más de 200 heridos, algunos de ellos de gravedad. El tirador ya fue identificado por la policía como Stephen Paddock, un estadounidense pensionado de 64 años de edad que es residente de una comunidad de jubilados en Mesquite, en Nevada. Hasta el momento se desconocen sus motivaciones. En una rueda de prensa matutina del jefe de la policía del condado de Clark, Joseph Lombardo, quedó claro que el sujeto disparó contra la multitud desde la habitación del piso 32 del hotel Mandalay Bay y percutió cientos de cartuchos antes de que pudiera ser abatido por un equipo táctico de la policía local. En la habitación se encontraron múltiples armas de fuego y también fue detenida una acompañante, una mujer asiática con el nombre de Mary Lou Danley. Este tiroteo ocurrió alrededor de las 10 horas de la noche de ayer tiempo del Pacífico en Las Vegas, en el llamado Route 91 Harvest Festival, que cerraba justamente su tercera noche, su tercera jornada de su cuarta edición anual, cuando se encontraba en el escenario el cantante de música country Jason Aldean. Las primeras imágenes, como ustedes lo han visto, pues muestran realmente que la multitud se arrojó al piso tratando de esquivar las balas. La música se detuvo, cientos se abalanzaron hacia varias de las salidas conforme continuaban escuchándose las detonaciones. Varios equipos tácticos fueron enviados a la escena, identificaron al atacante y lo sometieron dentro de su habitación. Tuvieron que hacer estallar la puerta de la habitación. Como saben, aquí en los hoteles de los Estados Unidos uno puede llegar con maletas gigantescas y no hay absolutamente ningún tipo de revisión, no hay detectores, no hay algún tipo de inspección, así que esta persona pudo llegar con un número todavía indeterminado, pero aparentemente importante, de rifles de alto poder, que además eran automáticos, lo cual es ilegal. Como sabemos, en este país solamente se pueden comprar rifles semiautomáticos, pero con un equipo muy sencillo se pueden convertir en rifles automáticos, lo cual explica por qué razón pudo matar a tantas personas en lo que es definitivamente pues la peor masacre con armas de fuego en la historia de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump finalmente, después de 1 hora y cuarto, envió un Twitter donde expresó sus sentidas condolencias y simpatías a las víctimas y familiares del tiroteo. Un funcionario de la Casa Blanca dijo que a raíz de este incidente, el viaje planeado para mañana a Puerto Rico por parte del presidente se encontraba bajo revisión. Esto cambia precisamente la agenda de los Estados Unidos y además dos posturas. Una cosa es los ataques terroristas que han estado amenazando, por supuesto, a la sociedad estadounidense, pero también este debate sobre el uso de armas prácticamente por quien sea en la sociedad estadounidense y que genera este tipo de ataques indiscriminados, por supuesto sorpresivos, pero que son catastróficos. Definitivamente, hemos visto esta interminable cadena de incidentes similares. Bueno, apenas hace unos días, ustedes recordarán, el legislador Steve Scalise regresó precisamente al Congreso después de haber sido víctima blanco de uno de estos tiroteos por parte de un tirador blanco solitario ahí en el estado de Virginia. Eso y aunado, por ejemplo, a la terrible tragedia de los niños en Newtown, Connecticut, recordarán más de 22 niños muertos, pues siempre abre el debate. Vamos ahora a buscar algún tipo de legislación, se van a cerrar los controles, se va a restablecer la posibilidad de prohibir las armas de asalto como ya lo habían estado, y lo que hemos visto en este país es que ninguno de esos debates ha llevado absolutamente a nada en los últimos años. El tema se pone en el debate público, se abren las posibilidades, se introducen proyectos de ley,
se le hacen ajustes, la Asociación Nacional del Rifle, el NRA, sale en contra de todas estas propuestas y al final de un poco de alboroto público y debate legislativo, al final seguimos en las mismas. Claro. No ha habido ninguna legislación significativa de control de armas desde la tragedia de Newtown, cuando todo el mundo pensaba que la masacre de estos niños iba finalmente a cambiar la mentalidad en el Congreso, porque la mentalidad en la opinión pública ya está ahí. La abrumadora mayoría de la población de este país cree que es necesario una mayor regulación de las armas de fuego y sin embargo no se ha encontrado todavía eco en el Congreso de los Estados Unidos, donde todo tiene que ser aprobado de manera legislativa para convertirse en ley. Gracias, José López Zamorano, por estar con nosotros esta mañana en México al Día. Un fuerte abrazo hasta Washington. Gracias, buenos días. Y de última se está informando que este presunto atacante es un residente de muchos años en Las Vegas. Se trata de Stephen Paddock, de 64 años de edad, que estaba en el piso 32 de este hotel Mandalay, y de ahí, como nos comentaba José López Zamorano, comenzó a disparar con este rifle ante la multitud. Un concierto multitudinario de música country, donde normalmente los que asisten a estos conciertos son estadounidenses. 50 muertos hasta el momento, más de 200 heridos. Es muy probable que esta cifra aumente y puede aumentar de manera significativa. Lo interesante es que es un residente local de Las Vegas, pero hasta el momento no se saben los detalles, el por qué lo llevaron a atacar a la multitud. Eso por un lado. Por el otro, ya habíamos mencionado lo que sucedió el día de ayer en Cataluña y todo sigue en una gran incertidumbre de qué es lo que va a pasar en las próximas horas. Se habla mucho de la posibilidad de que Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, pues de manera unilateral hable ya de independencia de Cataluña. Para ello, para que nos explique de manera más concreta lo que ha pasado en estas últimas horas, nos comunicamos con Carlos Mesa Peraza, él es corresponsal de Notimex en España. Muy buenas tardes, ya en España, buenos días aquí en México. Platícanos cuáles son los últimos movimientos que se han dado, las últimas declaraciones que se han dado por los protagonistas o por estos hechos que en verdad están causando una grave crisis allá en España. ¿Qué tal? Buenos días, Omar. Saludos desde Barcelona. El presidente Carles Puigdemont acaba de ofrecer una rueda de prensa en la que ha anunciado cuáles son los siguientes movimientos del gobierno de Cataluña tras lo ocurrido ayer en la jornada de votación que preparó para decidir el sí o no a la independencia de Cataluña respecto de España. Como punto número uno, el presidente pide la retirada de los equipos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que llegaron exprofeso al puerto para los operativos de controlar la realización del referéndum. Como segundo punto, pide una mediación internacional, un mayor involucramiento de la comunidad internacional, principalmente de la Unión Europea, al considerar que los hechos ocurridos afectan lo que es el cumplimiento de la Carta de los Derechos Humanos de la Unión Europea, al verse violados la integridad y la seguridad de numerosos ciudadanos, de casi 1 millar, que han resultado lesionados en estos incidentes. Como tercer punto, Puigdemont anunció que va a presentar los resultados estos días al Parlamento de Cataluña para que sea el Parlamento el que decida si va a declararse o no la independencia conforme a lo establecido en las leyes que se aprobaron exprofeso para lo que es este proceso. El dirigente catalán no ha querido precisar si esto puede ser entre el día de mañana o el miércoles, pero es claro que el mandato de esas leyes establece un plazo de 48 horas una vez que se conocen los resultados de la consulta para someter a lo que son la Junta de Portavoces del Parlamento catalán, la Comisión y luego el Pleno, todo el procedimiento parlamentario para hacer la declaración unilateral. Muchísimas gracias, Carlos Mesa Peraza, corresponsal de Notimex. Nos acaba de dar a conocer precisamente los últimos movimientos. Vamos a esperar otras voces. Al parecer convocó a una reunión el presidente Mariano Rajoy con los líderes de los partidos, sobre todo del PSOE y por supuesto también de Ciudadanos. Vamos a estar a la espera. Gracias, un fuerte abrazo. Gracias, un saludo, buenos días.
Así es, Pati. Sí, fíjate que esta abstención, de acuerdo con algunos medios, gana, pero sí, la separación obtiene un 38% de este supuesto censo que realizó la Generalitat. Una situación complicada la que está viviendo España, y por eso vamos a comunicarnos hasta Madrid con Andrés Villena. Él es doctor en sociología y analista político. Muchas gracias. Vamos a contactarlo, pero sí vienen dos preguntas que nos hacemos, o varias preguntas que nos hacemos. Primero, hubo un referendo ilegal, pero hubo una terrible represión, y estas mismas preguntas se las voy a hacer a don Andrés Villena, doctor en sociología y analista político. Andrés, muy buenos días desde la Ciudad de México. Primero, un referendo ilegal. Muy buenos días. Hola. Primero, un referendo ilegal. Pero segundo, una represión terrible que ha dado la vuelta al mundo y que pone a España en el centro de la atención. La pregunta que nos hacemos, ¿y qué viene para España desde su punto de vista? Bueno, pues en primer lugar yo creo que habría que decir que lo más importante es que los independentistas catalanes han ganado una batalla, la batalla de la comunicación. Al margen de lo que haya ocurrido en realidad, pues una imagen en pocas ocasiones vale más que 1000 palabras. Las imágenes, las fotos fijas o los vídeos de la desproporcionalidad de la Guardia Civil, la Policía Nacional, han dado la vuelta al mundo, lo que ha terminado por legitimar internacionalmente el deseo del pueblo catalán, en principio, de votar cuando el tema de la independencia por imperativo político, jurídico y económico no está tan claro, pero el bando independentista catalán ha conseguido una victoria sobre el gobierno central definitiva por la mala gestión que Mariano Rajoy lleva haciendo desde sus tiempos en la oposición, y hablamos ya de más de 10 años del problema catalán. Pero subrayaría en primer lugar esta batalla de la comunicación que ha llevado pues a prácticamente todos los diarios internacionales a titular con una violencia desproporcional y un deseo catalán de votar, cuando estos problemas son mucho más complejos. Andrés Villena, te saluda con mucho gusto Omar Cepeda. ¿Qué esperemos ahora? ¿La negociación, la posibilidad de negociación, o ya se cerraron las puertas de estos diálogos, de estos consensos? Y pues nos vemos entonces ante la esperada o el esperado nombramiento de independencia. Buenos días, Omar. Antes de te respondo yéndome a 10 años después, pues a veces no tenemos demasiado tiempo para reflexionar. Hace 11 años se aprobó un estatuto especial para Cataluña, el gobierno lo presidía José Luis Rodríguez Zapatero, y por entonces Mariano Rajoy encabezaba una recogida de firmas para que fueran todos los españoles los que pudieran votar por ese estatuto que se suponía que rompía España. Este estatuto fue finalmente rechazado por el Tribunal Constitucional a petición del Partido Popular, dando lugar en 2012 a todo este proceso que terminará en 48 horas con una declaración unilateral de independencia y con una huelga general y social. Como se puede ver, el acuerdo era posible hace 11 años, un estatuto que no era bueno para España, pero que al menos servía para detener esta solicitud de independencia. Pero ahora la situación se ha ido de tal modo que estamos viviendo una total imprevisibilidad. El gobierno de Rajoy debe de estar preparando medidas para responder a esa declaración unilateral, que al final jurídicamente solo puede ser simbólica, en la medida que nos gobernamos por una Constitución que tiene normas que no pueden violarse de cualquier forma. Pero en todo caso esa declaración unilateral de independencia nos lleva a un escenario que es imprevisible. Y además es imprevisible porque si esa independencia se diera de manera real, tenemos que tener en cuenta que se crea un nuevo Estado que está al margen de la Unión Europea, al margen de la OTAN y al margen del euro, con lo que eso puede suponer, ¿no? Imaginemos que en México hay un Estado que se sale del país y empieza a emitir moneda propia. Inmediatamente pues todas las deudas se disparan, con lo cual estamos todavía en una fase de simulacro en la que las declaraciones de Madrid y de Barcelona chocan, pero en la que inequívocamente el conflicto se va agravando progresivamente. Así es, Andrés. Por otra parte, estamos leyendo aquí los reportes de la caída de la Bolsa de Valores de España, es decir, viene una etapa sin duda de una gran incertidumbre en todos los sentidos, incertidumbre política, pero también
incertidumbre económica. Efectivamente, aunque sabemos muchas veces que hay que dividir los movimientos de la bolsa por los fundamentales, ¿no? Por un atentado, un problema en concreto de liquidez o de solvencia de algún banco, un problema real como el de Cataluña, y luego hay muchos movimientos especulativos de compra y de venta. Hoy ya habría el IBEX 35 con una caída del 1,5%, y efectivamente esto pues se ha materializado en una subida de la prima de riesgo de 10 puntos, es el diferencial con el bono alemán a 5 años, y obviamente esto para la recuperación económica que a duras penas estaba experimentando el país no es bueno. Pero el riesgo ahora mismo sobre todo es político y está en ese choque de trenes en el que el gobierno central está perdiendo progresivamente la legitimidad con la que partía hace solo un mes. Y esta gestión intermitente del proceso por parte del gobierno central es la que está provocando esta pérdida de legitimidad, que efectivamente se traducirá en problemas económicos a medio plazo seguro. Y en temas políticos, Andrés, ¿existe la posibilidad de adelantar elecciones? Ayer mismo Pablo Iglesias pues solicitaba al PSOE unirse con ellos para convocar a una nueva estructura gubernamental y por supuesto nuevas elecciones, es decir, que Mariano Rajoy ya no es un presidente legítimo para poder negociar y solventar o resolver esta crisis. Bueno, en primer lugar, sí que es previsible que en Cataluña se adelanten las elecciones y que esas elecciones tengan un valor especial a modo de referéndum. Es decir, que la victoria de los partidos independentistas nacionalistas se quede interpretada por todos como una victoria del sí a una secesión. Y en segundo lugar, el adelanto de las elecciones en el Estado español puede venir por otra vía, más conocida por aquellos que analizamos frecuentemente la política española. Se está produciendo ya un efecto contagio. El Partido Nacionalista Vasco está pidiendo prácticamente lo mismo para el País Vasco que para Cataluña, y la desproporcionalidad de la respuesta del Estado español ya garantiza que el Partido Nacionalista Vasco no apoyará los presupuestos generales del Estado, lo que en un plazo de 3 meses podría provocar el adelanto de las elecciones. Sí es cierto que Pablo Iglesias conmina a Pedro Sánchez a una moción de censura, bien una petición de dimisión del presidente, pero es muy alta la desconfianza del Partido Socialista, la nueva formación política, y esto pues tendremos que pasar varios días para verlo. No sabemos si los partidos de la oposición ahora mismo, tanto Podemos como el Partido Socialista, están en condiciones de afrontar el gobierno del país, pero por lo visto hace 10 años sí que podríamos prever que la conducta con la todavía autonomía de Cataluña sería bien distinta y sería mucho más inclinada a una negociación. Muchísimas gracias, Andrés Villena Oliver, por haber estado con nosotros. Ojalá podamos mantener las vías de comunicación abiertas porque viene todavía mucha información, muchos hechos y sucesos en España los próximos días. Gracias, un fuerte abrazo, buenas tardes hasta España. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Gracias. Y en más información internacional, en Francia un hombre asesinó a 2 personas con un cuchillo en la estación de trenes Saint-Charles en la ciudad de Marsella. De acuerdo con las autoridades, ambas víctimas son mujeres de unos 20 años y ahí el atacante gritó a la exgrande durante la agresión. Horas después, el Estado Islámico se atribuye la autoridad del atentado. El agresor fue abatido por un soldado de la Operación Centinela. Y en Edmonton, en Canadá, un hombre fue detenido por atropellar a 4 transeúntes con una furgoneta y apuñalar a un agente de tránsito. De acuerdo con las autoridades, el agresor embistió a varios peatones mientras se dirigía al centro de la ciudad a exceso de velocidad. Horas después, embistió a la gente que gestionaba el tráfico en un estadio de fútbol. Los científicos estadounidenses Jeffrey Hall, Michael Rosbash y Michael Young ganaron el Premio Nobel de Medicina de 2017 por el descubrimiento de los fenómenos biológicos que ocurren rítmicamente alrededor de la misma hora del día, como el sueño.
Sus hallazgos, según el jurado, explican cómo las plantas, los animales y las personas sincronizan sus ritmos biológicos con las vueltas del planeta Tierra. Fíjese usted qué maravilla. Hall, originario de Nueva York, nacido en 1945, Rochman, nacido en Kansas City en 1944 y Young, oriundo de Miami, nacido en 1949, utilizaron moscas de la fruta para aislar un gen que controla el ritmo biológico normal. Sus investigaciones mostraron que este gen codifica una proteína que se acumula en las células durante la noche y se degrada durante el día. Agradecemos mucho que nos tome la llamada la senadora Ana Lilia Hernández, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Senado, con quien vamos a hablar de la propuesta que se hizo para castigar con cárcel a las inmobiliarias que han caído en situaciones de corrupción tras lo que se vivió durante el terremoto. Senadora, muy buenos días. Antes que nada, muchas gracias por estar con nosotros. Pati, muy buenos días. Ana Lilia Herrera, a sus órdenes. Ana Lilia, ¿en qué consiste precisamente esta propuesta que ustedes han presentado? Mira, quiero decirte que es una propuesta que presenté desde el año de 2015. Y yo creo que ante los fenómenos naturales, particularmente estos dos sismos que hemos visto pues en un país y en una zona del país donde particularmente pues tenemos zona lacustre y somos de alta sismicidad, pues necesitamos ya tomar medidas. Presenté una excitativa a las comisiones de justicia y de estudios legislativos, que es donde está desde 2015 esta iniciativa, porque me parece que lo que necesitamos es ponerle dientes ya y ponerle un freno legal, sanciones reales, no solamente a quienes construyan sin cumplir con las especificaciones que requiere una zona como esta, sino también a quienes den ese tipo de autorizaciones. Senadora, me da mucho gusto saludarlo, muy buenos días. Esta iniciativa en comisiones, ¿en qué proceso va y cuál debe ser el camino para que se llegue a concretar? Porque como usted comenta, pues ya no podemos estar esperando otro suceso natural como temblores, como huracanes, y que precisamente la sociedad sea la primera víctima de este tipo de actos de corrupción. Así es. Pues mira, yo creo que ya no podemos esperar más. Quiero decirte que también se sumó a esta iniciativa el senador Francisco Burques, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, y creo que muchos estamos interesados en que esto ocurra. ¿De qué se trata? Quiero decirles que, por ejemplo, nuestra Ley General de Protección Civil considera como delito grave la construcción, edificación, realización de obras de infraestructura y los asentamientos humanos que se lleven a cabo sin elaborar un análisis de riesgo y definir las medidas para su reducción. También los atlas de riesgos establecen pues todos esos diferentes niveles de peligro, de riesgo que existen y que deben preverse para construir en determinadas zonas. Nuestra Ley General de Protección Civil reconoce esta importancia de cumplir con usos de suelo autorizados, de reducir asentamientos irregulares y de cumplir con la obligación del Estado de proteger y garantizar el derecho a la vida de construcciones seguras y habitables. Sin embargo, hay que decir que hoy en el Código Penal no hay sanciones penales. Y esa es la propuesta que desde 2015 estamos impulsando. ¿Qué tiene que ocurrir, Omar, para ser concreta? Tiene que analizarse en comisiones, tiene que hacerse un dictamen y pasar al Pleno para su aprobación y después a la Cámara de Diputados. Claro. Senadora, sabemos que te involucraste mucho en todo lo que tiene que ver con el desarrollo urbano y metropolitano. ¿A qué atribuyes que esta iniciativa que tú nos estás recordando la presentaste hace 2 años y ahí se mantuvo estancada? Pues mira, son 32 años que han pasado de un sismo. Creo que hemos avanzado en cultura de protección civil. Tú recordarás, Pati, el sismo del 85 pues provoca realmente que se cree este órgano de protección civil a nivel nacional, pero creo que no podemos seguir esperando a que pasen otros 32 años. Creo que necesitamos ser proactivos y de verdad necesitamos que la pague quien la debe. No nos puede costar vidas la corrupción, no nos puede costar vidas el hecho de que alguien pueda dar una autorización y solo obtenga, como hoy, una sanción administrativa. ¿Dónde estuvo el problema en este terremoto, senadora? Fue un terremoto atípico, pero hubieron construcciones de apenas 1 año que se cayeron. ¿Dónde centra usted esta irresponsabilidad? ¿En las constructoras, en las delegaciones, en dónde? Mira, yo creo que es un tema de doble vía. Lamentablemente la corrupción siempre es un tema de doble vía. Sí. Como dice ese dicho popular,
tanto el que corta la vaca como el que le agarra la pata. Por eso esta iniciativa lo que pretende es sancionar a quien construya o a quien dé la autorización sin revisar las condiciones adecuadamente. Creo que tenemos que impulsar la prevención. O sea, yo quisiera que con esta sanción de cárcel, de días de multa, pudiéramos lograr prevención, porque no hay dinero que alcance para pagar una sola vida. Senadora Ana Lilia Herrera, muchísimas gracias por estar con nosotros. Por supuesto que seguiremos este proceso que consideramos muy importante para que se resuelva pronto en el Congreso de la Unión. Muy buenos días. Muy buen día, gracias. Gracias. Y vamos a las breves del país. El hijo de la exdiputada Eva Cadena, Ángel Donet Cadena, fue atacado a tiros en el sur de Veracruz mientras viajaba en un vehículo en la colonia La Cuevita del municipio de Las Chuapas. Los primeros reportes indican que Ángel Donet salió ileso de la agresión. En el lugar de la agresión fueron encontrados casquillos de balas de armas de grueso calibre. Mariana Fuentes Soto, una joven estudiante de la UAP, fue asesinada durante un aparente asalto en el estado de Puebla. Los hechos ocurrieron el fin de semana en la colonia Reforma Agua Azul, cuando la joven se disponía a salir cerca de la medianoche. Tras este suceso, la UAP exigió una investigación exhaustiva para esclarecer el asesinato de la estudiante. El Centro Nacional de Prevención de Desastres informó que la noche del sábado, el volcán Popocatépetl registró una explosión que produjo la emisión de fragmentos incandescentes, los cuales alcanzaron una distancia no mayor a 1 kilómetro. El CENAPRED destacó que esta actividad se encuentra dentro de los parámetros considerados para el nivel de alerta amarilla fase 2. Un choque entre un autobús de pasajeros y un Torton registrado en el municipio de Atotonilco, Guadalajara, dejó un saldo de 12 muertos y 35 heridos. El accidente ocurrió en el kilómetro 29 de dicha carretera, cuando el autobús de pasajeros se volcó luego de chocar contra el Torton. Los lesionados fueron trasladados a hospitales de la zona. Vamos ahora a nuestro resumen. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, informó que en el edificio derrumbado de Álvaro Obregón 286 se presume que aún hay 8 cuerpos bajo los escombros. La Secretaría de Educación Pública informó que hoy en la Ciudad de México, 3.591 escuelas tendrán clases normales tras obtener el dictamen de seguridad estructural. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, afirmó que sí existen los recursos suficientes para hacer frente a la contingencia por los sismos. Las lluvias que se registraron ayer en la capital del país provocaron la caída de un espectacular en un estacionamiento de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En el mundo, en Francia, un hombre asesinó a 2 personas con un cuchillo en la estación de trenes Saint-Charles en la ciudad de Marsella. Más adelante, la aplicación mexicana de alerta sísmica Sky Alert anunció que ampliará al doble su cobertura, pasando de 11 a 22 estados del país. Y en los deportes, América derrotó de visita 2-1 a Toluca, con lo que se ubicó en el segundo lugar de la tabla general de la Liga MX.
bueno, pues ya extrañábamos a Ana Cristina Olvera, quien tuvo unas merecidísimas vacaciones. Ana Cris, muy buenos días, es un placer saludarte. Y otra vez al redil de las redes sociales, que vaya que cada vez tienen más importancia en todos los hechos que hemos estado viviendo. Hechos pues lamentables, otros no tanto, pero siempre las redes sociales en el protagonismo de las noticias. Muy buenos días, Ana Cris, un placer saludarte. Muy buenos días, Omar, Pati, qué gusto me da saludarlos de nueva cuenta en este lunes. Y pues sí, como lo comentas, las redes y la tecnología se han vuelto herramientas indispensables y sobre todo en hechos como catástrofes y también como herramientas para prevenir incluso que llegue a mayores este tipo de situaciones. Así lo demostró y lo ha demostrado una aplicación mexicana que se llama Sky Alert, seguramente muchos de ustedes la conocen. Y bueno, tras el sismo del pasado 19 de septiembre, que causó graves pérdidas humanas, también materiales, esta aplicación de alerta sísmica anunció que ampliará al doble su cobertura, pasando de 11 a 12 estados del país. El director de marketing del sistema Sky Alert, Álvaro Velasco, informó que serán 70 los sensores de movimiento telúrico que se sumarán a los 80 que ya están instalados por la plataforma, con lo cual quedará cubierta el 90% de la zona sísmica del país. En lo que resta de este año 2017, la plataforma planea instalar 57 sensores distribuidos en varias poblaciones del país, como Miahuatlán y Matías Romero de Oaxaca, Tehuacán y Atlisco en Puebla, Tuxtla Gutiérrez y Comitán en Chiapas, Minatitlán, Orizaba y Jalapa en Veracruz y Ciudad Altamirano en Guerrero. También se reforzará Lázaro Cárdenas, Colima, Jalisco y la bahía de Caleta de Campos en Michoacán. Así que muy importante esta aplicación que, aunque por supuesto la tecnología no es infalible, hay veces que ha tenido algunas fallas, sí resulta una herramienta fundamental. Pues imaginémonos lo que hubiera pasado en este desastre de no haber tenido las redes sociales y tecnologías como esta, y seguramente que tras este desastre, tras esta contingencia, se seguirá desarrollando más tecnología y nuevas herramientas. Y otro lugar que también depende de la tecnología para poder salir de una gran crisis es Puerto Rico. El equipo de laboratorio X de Alphabet, la empresa que ahora engloba a Google, informó a través de su cuenta de Twitter que están explorando si es posible traer, o más bien llevar, conectividad de emergencia a Puerto Rico para ayudar a los afectados por las consecuencias del huracán, que han dejado una gran parte de la población sin electricidad ni agua y por supuesto tampoco conectividad. La infraestructura de comunicaciones ha sido gravemente dañada. Se calcula que más del 90% de las torres celulares de Puerto Rico no tienen conexión, lo que provoca que los habitantes no puedan comunicarse con amigos y familiares. Los globos con aire caliente de Project Loon de Google se van a enviar a este país con el objetivo de facilitar las conexiones entre las personas hasta que se pueda restablecer el servicio, reparar estas torres de comunicaciones. El proyecto normalmente tiene como objetivo llevar internet a lugares sin infraestructura de telecomunicaciones. Su primer viaje de prueba lo realizaron en 2015. Un globo lanzado desde Nueva Zelanda llevó red LTE a Chile y a Australia. Las intenciones de esta iniciativa de Alphabet también se centran en llevar conexión a zonas afectadas por catástrofes naturales, como por ejemplo en este caso, aunque la compañía no ha probado todavía la eficacia de los globos de aire caliente en zonas de emergencia, como lo es Puerto Rico. Sin embargo, es una excelente oportunidad para tratar de resolver este tipo de emergencias. Vamos ahora hasta el espacio, y es que se están llevando a cabo importantes eventos en materia espacial. Por un lado, se llevó a cabo el Congreso Internacional de Astronáutica en Australia, en Adelaide, y ahora se está llevando a cabo la Semana Mundial del Espacio, donde se están haciendo importantes anuncios de los cuales estaremos hablando. Uno de los que más ha causado sorpresa es sobre una estación espacial que estará orbitando la Luna y que será realidad muy pronto, y es que la agencia espacial rusa Roscosmos anunció que firmaron un acuerdo con la NASA para el desarrollo conjunto de esta nueva estación espacial en la órbita lunar. El proyecto sigue los pasos de la Estación Espacial Internacional, que dejará de funcionar entre el 2024 y 2028, pero esta vez un poco más lejos, con la mirada puesta en los futuros viajes a Marte a partir del 2030. El proyecto Deep Space Gateway está liderado por la NASA y consiste
en una estación espacial en la órbita de la Luna formada por varios módulos. La primera etapa del proyecto implicará la construcción de la parte orbital de la estación y Rusia se encargará del desarrollo de los módulos y elaborará la normativa que ha de unificar los sistemas de acoplamiento de varios tipos de naves espaciales de todo el mundo. Ahora Rusia y Estados Unidos analizan los objetivos del proyecto para hacer posible el inicio de la construcción ya en el 2020, todo esto como un puente para llegar a Marte y a los vuelos del espacio profundo. Vamos a hacer una breve pausa, esto es México al Día, no se vayan. Lunes de orientación vocacional, nos acompaña aquí en el estudio el doctor Raimundo Calderón. Él es director nacional de psicología de la Universidad del Valle de México, con quien vamos a hablar precisamente de la licenciatura en psicología. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Pati. Buenos días, Tomás. Un placer saludarlo. Y para que nos platiques precisamente sobre lo que es esta licenciatura. Pues la carrera de psicología es una carrera que ha venido creciendo en su demanda desde aproximadamente hace unos 10 años. La verdad es que la práctica profesional del psicólogo ha venido cambiando de manera importante. Hasta hace unos 15, 20 años nos reconocían como solamente en el área clínica y la versatilidad que ha ido logrando en su práctica profesional ha hecho que la demanda de espacios para la formación vaya en aumento. Desde hace aproximadamente unos 7 años ha sido una de las carreras con mayores índices de crecimiento de un año a otro. Y me parece que esto es consecuencia, repito, de la versatilidad con la que el psicólogo hoy desarrolla actividades profesionales, ya no solamente en el campo clínico, en el consultorio, sino en muchas otras áreas. ¿Qué tipos de psicologías existen y cómo enfocan el plan de estudios de esta interesante carrera, pero que también prácticamente está en todas las universidades? En ese sentido, por su demanda, por la necesidad social, ¿ustedes cómo la enfocan, cómo la ubican y cómo la van desarrollando? El programa de psicología de la Universidad del Valle de México es un programa general. Esto significa que nosotros estamos como ocupados y preocupados, concentrados en la formación de un psicólogo integral. Esto implica que en el proceso de formación nuestros estudiantes reciben información respecto a las diferentes áreas de aterrizaje profesional de la psicología. Repito, originalmente solamente era la psicología clínica la que se veía como el potencial, digamos, de práctica profesional. Hoy hablamos, en el caso de México, de hasta 8 diferentes aterrizajes profesionales de la psicología. El caso de lo educativo, de lo organizacional, el caso de lo jurídico, el caso de lo publicitario, de la psicología ambiental, por ejemplo, y que son áreas en donde el psicólogo ha venido incidiendo de manera importante en los últimos años. En el caso de la universidad, buscamos que a través de un programa que está basado en competencias, nuestros alumnos vayan integrando lo que se necesite para dar respuesta a las necesidades sociales. Doctor, ahora a mí me gustaría preguntarte, ¿por qué este crecimiento, por qué esta demanda de la carrera? Eso habla también pues del comportamiento social y que ahora podríamos decir, y te lo pregunto, ¿hay una mayor conciencia sobre la salud mental de las personas? Totalmente, Pati. Me parece que esto ha sido algo de lo que a nivel de necesidad social ha venido presionando mucho a la formación de psicólogos, no solamente en mayor cantidad, sino y sobre todo en mayor calidad. Efectivamente, la psicología es una ciencia que está incorporada en el área de la salud, y no porque sea una ciencia biológica, sino porque hoy la salud ya no es vista como la ausencia de enfermedad, sino como el bienestar integral. Y el papel que tiene el psicólogo en este procedimiento de lograr la salud integral, no solamente de las personas, sino de las colectividades, de las familias, inclusive de las instituciones, es lo que me parece en parte ha logrado que se busque al psicólogo desde una perspectiva diferente. Y como bien decías, hay una conciencia mayor en nuestra sociedad y en las sociedades a nivel mundial, y por eso la importancia de la práctica profesional. ¿Recomiendan algún perfil de los jóvenes para abordar esta carrera con éxito? Sí, por supuesto. Me parece que los jóvenes en la actualidad, los famosos millennials, traen una cantidad impresionante de habilidades que a veces para muchos pareciera que están ocultas, pero la verdad es que no. Y hay muchos intereses profesionales. Me parece que hay 3 intereses básicos que ayudan a definir, en el caso de los jóvenes, una tendencia de la psicología. Primero, que tienden a ser jóvenes, muchachos, muchachas, muy observadores de la realidad. Están como muy al pendiente de lo que sucede en su contexto. Segundo, que son personas que tienen ciertas habilidades a nivel de comunicación, por ejemplo. Les es más o menos fácil comunicarse con los demás, y esto ayuda a que los procesos de empatía se den de una manera mucho más rápida.
Y el tercer elemento que es bien importante, la sensibilidad social. Claro. Esta cantidad impresionante de chavos que hemos visto ocupando las calles ahora en estos desafortunados eventos que tuvimos recientemente en México, nos hablan de la necesidad que tienen los jóvenes de involucrarse con su comunidad, y me parece que este es un elemento central para la toma de decisión. Y lo que también comentabas, que el campo laboral es amplio, ¿no? Es mucho más amplio que todavía en el pasado, ¿no? Bueno, es interesante. La encuesta nacional de ocupación y empleo, que es una encuesta de la Secretaría de Trabajo, cada 4 meses aproximadamente se hace esta encuesta, nos aporta datos muy interesantes. Por ejemplo, a nivel de empleabilidad, los psicólogos se encuentran en el top 10 a nivel nacional, ¿no? Estamos aproximadamente en un 7º lugar de las 67 carreras que aparecen ahí ranqueadas. Esto nos habla de cómo el nivel de empleabilidad en psicología ha venido creciendo de manera importante. Estamos hablando de alrededor de 240,000 psicólogos trabajando en este momento en el país, lo cual nos habla, repito, de estas necesidades sociales que en su momento el psicólogo está cubriendo, y que, por supuesto, la Universidad del Valle de México está ocupada y preocupada por formarlos en la relación que se establece de las necesidades sociales. Dentro de esta empleabilidad, ¿cuál es la que eligen los jóvenes ya egresados? Por ejemplo, irse a trabajar a una empresa, o poner su propia clínica, buscar algún hospital de salud del gobierno, privado, en fin, ¿cómo son las tendencias? Fíjate, Omar, es interesante la pregunta. Originalmente se suponía que alguien que se preparaba en la psicología clínica tendría que trabajar en un consultorio o en un hospital. Hoy nos encontramos con psicólogos clínicos que están haciendo actividades, por ejemplo, en universidades. Por ejemplo, en departamentos psicopedagógicos, como profesores, etcétera. Esto significa que la misma versatilidad del psicólogo le ha permitido empezar a incluirse en diferentes contextos y de formas diferentes. Yo te podría decir que en este caso, en México, de manera particular, la psicología ha tenido como mucho más fuerza de penetración en el área educativa. En el segundo lugar aparecería el área organizacional, que es el trabajo que hace el psicólogo en recursos humanos, por ejemplo, y en tercer lugar en el espacio clínico, pero además con áreas de emergencia. Por ejemplo, la psicología ambiental, la participación del psicólogo en diseño arquitectónicos, por ejemplo, o el psicólogo trabajando en el área jurídica, o el psicólogo trabajando en el área del deporte. En este momento en particular en México, el área educativa y el área organizacional son las dos áreas con mayor fuerza en cuanto a la empleabilidad para el psicólogo. Pues coméntanos finalmente alguna página de internet, porque ustedes se manejan por trimestres, ¿no? Ese es otro elemento importante que me parece un atributo de la carrera en el caso de la Universidad del Valle de México. Nosotros tenemos 3 modalidades. Tenemos una modalidad que es cuatrimestral con 3 ingresos y 3 egresos al año. Tenemos la modalidad semestral, que es la común que todos conocemos, y tenemos además una modalidad para adulto trabajador. Y estamos trabajando, esperamos ya el próximo año tener lista también la modalidad en línea. Perfecto. Esto significa que pues incrementamos la accesibilidad para que los jóvenes tengan la oportunidad de incorporarse con nosotros. Perfecto, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Raimundo Calderón Sánchez, doctor Raimundo Calderón Sánchez, director nacional de Psicología de la Universidad del Valle de México, y ofrecernos esta alternativa para los jóvenes. Por supuesto, estamos abiertos. Gracias. Muchísimas gracias. Y vámonos con toda la información de los deportes con Daniel López Casarín, quien pues después del fin de semana, créanme usted, tiene muchísima información. Daniel, muy buenos días. La información. Gracias. Y este lunes a las 20:30 horas el presidente Enrique Peña Nieto encabezará el evento Lazo por México del DIF, esto en la explanada del Campo Marte. Y ahora vamos al resumen. Tiroteo en concierto de Las Vegas deja al menos 50 muertos y más de 200 heridos. El atacante fue abatido. Desde Taxco, Guerrero, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que lo más urgente es atender la emergencia y apoyar en la reconstrucción de viviendas después de los sismos. Aumentó a 361 el número de víctimas por el sismo del pasado 19 de septiembre. En México al Día, Carlos Mesa Peraza, corresponsal de Notimex en España, nos habló sobre el referéndum independentista. Establecemos un plazo de 48 horas una vez que se conocen los resultados de la consulta para someter a lo que son la Junta de Portavoces del Parlamento catalán, la Comisión y luego el Pleno, todo el procedimiento parlamentario para hacer la declaración unilateral. Ana Lilia Herrera, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Senado, nos habló sobre la propuesta para castigar con cárcel a las inmobiliarias corruptas. Lo que necesitamos es ponerle dientes ya y ponerle un freno legal, sanciones reales
no solamente a quienes construyan sin cumplir con las especificaciones que requiere una zona como esta, sino también a quienes den ese tipo de autorización. Muchas gracias, un placer informarles. Vaya que sí hubo información esta mañana, pero bueno, pues así son las cosas en México y el mundo. Mañana, por supuesto, lo que siga aconteciendo en Las Vegas, en Cataluña y por supuesto en México. Así es. Mientras tanto, muchas gracias a Miguel González, que esta semana nos va a acompañar en el lenguaje de las señas. A todos ustedes, por supuesto, también gracias. Pero sobre todo a usted que nos hace el favor de vernos. Este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Que tenga una excelente semana. Adiós. Chao.